Buen día, hoy día como tema vamos a trabajar con el pecado original. Mi nombre es Ingrid Patricia Ríos Benítez. El hombre es libre y por eso es responsable de sus actos. Por eso la serpiente pudo tentar a Eva. El pecado original fue de desobediencia, pero originado por la soberbia de ser semejantes a Dios. El pecado de Adán y Eva se transmite a todas las generaciones sucesivas. Es el pecado original. El pecado original deja heridos la inteligencia para entender lo que se refiere a Dios, la voluntad para seguirle. Los sentimientos se desordenan poniendo el placer por delante. El bautismo nos perdona el pecado original. Consecuencias del pecado original. En Adán y Eva perdieron su amistad con Dios, perdieron el don de la inmortalidad, sufrieron la fatiga y el dolor, la enfermedad, el cansancio, se rompió la armonía con la creación. En nosotros, ese pecado original, distinto de los que cometemos nosotros, tiene como consecuencias inclinación al mal, poder sufrir enfermedad, sufrimiento, cansancio, poder sufrir ignorancia, poder morir. Entendiendo la Biblia, el relato de Génesis sobre la creación y el pecado original nos indica una serie de verdades que hay que creer. Dios creó el mundo de la nada. Dios creó a las personas a su imagen y semejanza. No quiere decir que ocurriera exactamente así. No es un libro de ciencias o de historia, sino que transmite una verdad religiosa. El hombre nace con el pecado original privado de la gracia, y aunque este pecado se perdona por el bautismo, permanece la inclinación desordenada de la concupiscencia, la voluntad se halla debilitada, oscurecida, la inteligencia. A esas instigaciones diversas que empujan al mal desde dentro y desde fuera del hombre, lo llamamos tentaciones. ¿Podemos resistir a las tentaciones? Dios permite la tentación para probarnos. Jesucristo mismo quiso ser tentado por el demonio, pero Él lo rechazó. Apártate, Satanás. Mateo 4:10. Con la gracia de Dios siempre podemos vencer la tentación. Cuando llega debemos orar y resistir. Velad y orad para no caer en la tentación. Mateo versículo 26, número 41, y resistir valientemente huyendo de la ocasión y de quien nos induce a pecar. El consentimiento genera el pecado. Para cometer un pecado hace falta a que la cosa en sí sea mala o se crea que es mala. ¿Sabe qué? Saber que si se consiente es una ofensa a Dios porque va contra su voluntad. Consentir en aquel mal haciendo u omitiendo lo que se debe hacer
aun sabiendo que oramos mal y ofendemos a Dios, tanto con el pensamiento o el deseo, pecado solo interno, como con la palabra u obra, pecado también externo. El consentimiento genera el pecado. Para cometer un pecado, hace falta que la cosa en sí sea mala o se crea que es mala. Saber que si es consciente es una ofensa a Dios porque va contra su voluntad. Consentir en aquel mal haciendo u omitiendo lo que se debe hacer, aun sabiendo que oramos mal y ofendemos a Dios, tanto con el pensamiento o el deseo. Pecado solo interno, con la palabra u obra, pecado también externo. El pecado mortal es una gran ofensa a Dios. Cuando se comete un pecado mortal, se ofende gravemente a Dios porque Él nos ha declarado su voluntad sobre nosotros. Y el hombre la desprecia con plena libertad. Por el pecado el hombre pierde la vida de la gracia, deja de ser hijo de Dios y se hace reo del infierno. El pecado venial es ofensa leve a Dios, a veces sin dejar de amar a Dios. El cristiano se deja arrastrar por las pasiones en cosas que no quebrantarán en todos los mandamientos, aunque desgarran a Dios, o si se quebrantan los mandamientos, se hace sin el suficiente conocimiento o sin perfecta voluntariedad. En ese caso el pecado es venial o leve, porque nos hace perder la gracia y la amistad con Dios, pero debilitar la vida sobrenatural y pone en peligro de llegar a cometer pecados graves. El pecado venial no hace reos del infierno, pero sí del purgatorio, por ser ofensa a Dios, y por los daños que acarrea, hemos de evitar con todo empeño también el pecado venial. Dios misericordioso perdona el pecado. Dios misericordioso no abandona al hombre, ni siquiera cuando lo hemos ofendido, antes bien aguarda pacientemente para perdonarnos en el sacramento de la penitencia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia, como enseña el apóstol San Pedro. Un propósito para avanzar. Lucha esforzada. Lucha esforzadamente. Rezar cada noche el yo pecador o el Señor mío Jesucristo u otra oración pidiendo perdón con los pecados.